Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Buenas tardes, bienvenidos. Disculpar el pequeño retraso. Nos encontramos con esta mesa redonda, coloquio, como queráis llamarlo, en los encuentros Making of, sobre actores tras la cámara, que es una sección que venimos planteando en el festival desde hace ya varias ediciones, en la que intentamos agrupar una serie de cortometrajes que están dirigidos por actores y actrices españoles y españolas que han decidido pasarse al otro lado del objetivo, ¿no? Ayer tuvimos ya a José Luis Gil, que por compromisos de trabajo y de rodaje en televisión no podía venir hoy, como una pequeña avanzadilla, y ya anunciamos que hoy íbamos a estar el resto, excepto Alex Brendemühl, que acaba de ser papá muy recientemente y pues eso, y no ha podido venir. El resto están aquí. Los voy a presentar brevemente. Hay viejos amigos ya del festival, como... ¿Si nos insultó? No, hay queridos amigos del festival, como Jorge Roelas, que estuvo ya hace 2 años con su primer corto, Paco. Tenemos a Pau Durá, que presenta... Botoncito. Gracias. Oye, mira, qué bonito. Que presenta un corto del que luego nos hablará, un corto, bueno, no he dicho, Jorge Roelas está aquí por un corto que se llama WhatsApp, del que luego nos va a hablar. Pau Durá presenta un corto que se llama El hambre, un corto en blanco y negro, muy tierno, que tiene que ver mucho con una vivencia personal de su padre, pero luego también nos lo contará él. Liz Lobato también es una querida amiga del festival. Estuvo ya el año pasado con un corto también en blanco y negro, muy ameno, que se llamaba Danzantes, y estamos encantados de tenerla aquí de nuevo. Lo mismo Natalia Mateo, que también ha venido al festival en otras ocasiones y cuyos cortos que ha ido haciendo, el último es Ojos que no ven, hemos ido trayendo al festival. El corto de Liz Lobato se llama Padres y luego explicará ya un poco. Y por último, Eduardo, que es la primera vez que viene aquí, pero sus cortos se han pasado desde hace 3 ediciones, se iban pasando y no había podido venir él a presentarlos y dijimos, este año ya tienes que venir, a la tercera va la vencida, y está aquí para presentar su tercer corto, que se llama Amor de Madre. Los cortos, como os anunciamos ya ayer, se proyectaron ayer a las 8. Me imagino que la mayoría de los que estáis aquí, o espero, fuerais a verlos y lo pasaréis bien. Y sin más, pues yo ya les voy a dar la palabra a ellos, porque como somos muchos, si me enrollo yo, ellos hablarán menos y ellos son los protagonistas de la mesa. Así que si quieres empezar tú por aquello de que eres el mayor, Jorge. Bueno, eso que dice él, que soy el mayor, es que él se piensa que soy el mayor. Pero sí, parece que lo soy. Bueno, pues sí, es la segunda vez que estamos aquí en el festival. Es una lástima que no haya... No sé si habéis visto todos los cortos. ¿Los habéis visto los cortos? A ver, expresaros, ¿habéis visto los cortos? ¿Todos los cortos? Todos no. Tú, por ejemplo, has visto... ¿qué cortos has visto y qué cortos no has visto? O sea, que tú eres fan de Edu y solo vienes a ver las cosas de Edu. Bueno, tranquilo, puedes salir si quieres y cuando vaya a hablar él te avisamos. Bueno, pues nada, yo pienso que sería estupendo haber visto los cortos y haberlos, hablar ahora de ellos y tener una charla como más reciente, ¿no? Después de haber visto. Sí, un poquito, porque seguramente que preguntaríais cosas sobre lo que vierais y te darías cuenta que no solamente que hay mucho más mundo después de Eduardo, pero eso sí, el mundo de Eduardo es muy especial. Yo tengo la suerte de conocerlo y me encanta. Tengo un poco de miedo, ¿eh? No sé si voy a salir apedreada de aquí. No, tranquilo. Te protegeremos. Y es el segundo corto que traigo aquí, porque solo tengo 2. Pero nada, a mí me encanta hacer cortos. Creo que hay gente que tiene capacidad
para hacer más cosas que para ser actor, ya que esta sección se llama Actores tras la cámara. Hay un momento que yo creo que sentimos la necesidad de contar las historias ya de otra manera, no solamente que te llamen como actor, sino que necesitas expresarte de otra manera. Yo durante muchos años creo que no lo he hecho porque no me daba el poder yo personalmente no creía que yo fuera capaz de hacer eso. Siempre pensé que era una cosa que hacían los demás y que yo no tendría la capacidad. Pero y el caso es que tenía muchos cortos escritos, pero pensaba que lo podía dirigir otra persona, nunca me di el poder de hacerlo. Entonces cuando empecé a hacerlo, pues vi que lo hacía de maravilla, o sea que a mí por lo menos me gustaba mucho, y la verdad que han tenido bastante aceptación los cortos que he ido haciendo y tal, y estoy muy contento y de hecho ya en el primero sí trabajaba como actor, pero en el segundo ya dejé de trabajar como actor, me puse a dirigir y me prefería ver sufrir a los que lo hacían, y para mí es una experiencia maravillosa que quiero repetir, a ser posible con un largo. Tengo un guión de un largo escrito que tengo muchísimas ganas de hacer, y si tenéis dinero para financiarlo estaríamos encantados. A ti que te gustan los proyectos de Edu, si tienes dinero, Edu tiene un largo para que yo trabaje como actor maravilloso, que a mí me encantaría hacerlo, y así que si no tienes dinero puedes buscarlo para seguir viniendo aquí a los foros y esas cosas. Y nada, yo solamente quiero hablar de eso, de WhatsApp, de esta sección que me parece estupenda, y de compañeros que conozco de tiempo y eso, y que me gusta ver que estemos aquí ofreciendo esta posibilidad también nosotros. Hay un detalle curioso, por cierto, ya que lo ha mencionado Jorge, y es que todos ellos son actores, pero en sus respectivos cortos no han compaginado, como sí que era el caso, por ejemplo, ayer de José Luis Gil, que compaginó las tareas de dirección y actor. En el caso de ellos 5, sin embargo, se han limitado a ser directores y no han querido también ponerse delante de la cámara. Trabajo, ¿no? Ya sí, para... Yo es que la primera vez que hice, cuando el primer corto que yo estuve trabajando como actor también, y lo hicimos en un centro comercial donde no dejaba de pasar gente, entonces era tremendo porque había gente que participaba, gente que pasaba, y luego estaba la típica señora que había, no la típica, las típicas, porque hubo muchas, que ellas querían pasar justo cuando estaba, y claro, no podía pasar, pues yo paso lo que me da la gana. Entonces era la discusión y el otro que no le daba la orden, que la tenía que hacer, señora, que usted no puede pasar, porque se cae ahí, acción. No sé qué. Entonces en un segundo tenías que pegar el cambio, y era demasiada lucha para atender. Entonces dije, no, me quedo aquí sentado tranquilo viendo cómo lo hacen los demás, y mando desde el principio, y ya no me dedico a mandar, que es lo que me gusta. Yo siempre hago un chiste con eso, y es que siempre digo que yo no me daría trabajo a mí como actriz, que es verdad que cuando estoy escribiendo me imagino lo que tienen que hacer los actores, y me parece tan difícil el resultado que no me veo capaz. Eso es a modo de chiste. Y luego también es muy importante que si como actores tenemos oportunidad de trabajar poco, como directores menos. Entonces perderte dirigir tu corto, sí, a mí no me compensa. O sea, yo en mi último corto hay un personaje que lo quería hacer, que lo habría hecho bien probablemente, y que me daba mucha envidia imaginarme a la actriz haciéndolo. Y me lo planteé seriamente. Y de pronto pensé, me lo pierdo, voy a tener que delegar en alguien que supervise el plano, voy a tener que delegar en alguien que hable con el eléctrico, voy a tener que delegar... Y me daba mucha pena. O sea, me parece que dirigimos, yo por lo menos me hago un corto cada año y medio. Es muy poco. Sí. Bueno, la implicación, ¿no?, que conlleva hacer un corto. Eso lo sabréis. O sea, el esfuerzo es enorme, y el tiempo que inviertes para 7 minutos o 15 es comparado con el trabajo que hacemos de actores, que es más sencillo, ¿no? No quiero ahora desmontar el mito, pero realmente... No, desmonta, es un mito. Quiero decir, si comparas, la implicación suele ser mucho más grande. No, lo que está claro, pienso yo, que bueno, el hecho de actuar en un cortometraje o en cualquier sitio es
es esa profesión, ¿no? Actuar. Es decir, voy a trabajar en una película como actor, hago mi trabajo y ya está. Lo que pasa que es que el hecho de dirigir un cortometraje o largo o medio no implica una profesión, implica un poco todas. Como director tienes que estar pendiente del trabajo del actor, del director de fotografía, de la realización, de la dirección de arte. Entonces, el dirigir tu propio proyecto engloba muchos trabajos como para ponerte uno más. A mí personalmente lo que a mí me pasa y la cosa por la que yo no actúo en mis cortometrajes es porque me parecería muy empalagoso. Yo, debido a mi carácter egocéntrico, siempre suelo hablar indirectamente de lo que me pasa a mí y suelo hacer decorados pues que son mi casa. Mi casa es un decorado de uno de mis cortos y si encima saliese yo ya me parecería demasiado. Me daría asco. Me empalagaría demasiado. Esa es mi experiencia. Yo además yo siento que he disfrutado como director muchísimo más en esta... Y además yo recuerdo que había un problema con el director de fotografía, porque claro, le dabas tanto margen porque tú estabas trabajando como actor, que había momentos en que decía, no, pero es que mejor ese plano así porque tiene la fuga, que no sé qué. Yo decía, es que me da igual, tío, yo quiero ver este plano así y tal. No, pero y había un momento que decía, déjame dirigir a mí, claro, porque le dabas tanto margen, porque tú estabas como actor, que le dabas también es una cosa que pasa en los cortometrajes, que de repente todo el mundo es todo el mundo. Es decir, el de producción dice cómo tiene que actuar el actor, el de catering le dice al director cómo tiene que dirigir. Eso es un poco lo que pasa en el mundo cortometraje, creo, ¿no? Sí. Es verdad que cuando hay más... Yo tengo la experiencia también de haber... En los cortos, yo he tenido 3 cortos y nunca he hecho de actor, siempre... Por eso mismo, porque creo que la implicación del trabajo es muy grande, ¿no? Pero también tengo una película para televisión que escribí y dirigí para la catalana y la valenciana de aquí, y aquí sí que me atreví a darme un papelito, pero un papelito... Pero porque pagaban a los actores. No, exacto, no, a mí me pagaron muy mal, ¿eh? O sea, pero que cobras en tu sesión. No, pero no digo, quiero decir que la producción... Ya salió. La producción es más grande, la producción está muy cubierta y tú vas más tranquilo. Sí, no, pero es verdad. Bueno, en un corto no vas tranquilo. De esta forma yo dije, bueno, insistieron aquí en la televisión y dije, bueno, haré un... Y entonces es verdad que luego montando dices, pues no te acabas de... Entonces, yo no me he montado nunca, pero vamos, esa parte del proceso nos lo puedes contar tú. Debe ser durísimo montarte a ti mismo. Bueno, me gustaría ver que dice él algo que nos diga, vosotros no paramos de hablar, o sea, nosotros como no entres... Yo ya la he cortado una vez y me estoy sintiendo fatal. Pero no, yo sabes lo que pasa, que soy bastante espectador de lo que hago, no me... Vamos, yo me tengo que montar a mí y destrozo el cortometraje. Yo no. Porque solo te crees que sacar guapo. Porque solo quiero salir yo y solo quiero salir guapo, creo que es lo más normal del mundo, vamos. Por eso también no... Yo es que tengo mucha suerte porque ya sé que es algo guapo, entonces eso es algo eso es una cosa que no, pero soy muy espectador soy buen espectador para eso, no, y voy a lo que interesa, a la historia que interesa, no me da lo mismo, no, incluso me sorprendo, me hago gracia, o me digo qué idiota, o esto no me gusta, pero o sea, quiero decir que soy bastante objetivo, curiosamente. No os ha pasado, creo que os habrá pasado cómo cambia la perspectiva. Bueno, no sé, habéis dirigido bastantes cosas, pero desde que te pones un poco de vez en cuando, además para mí es un hobby, ¿eh? Yo los cortos para mí realmente es lo que me apetece hacer, los cortos, o lo que sea, escribir sobre todo y luego si puedo rodarlo, vale. Pero nuestra profesión es la otra. Pero cómo cambia después cuando vas a rodar como actor el rollo. Sí. ¿Cómo te ayuda a entender tantas cosas? Sí, yo desde que dirijo soy mucho más tolerante porque muchas veces los actores... Y eso es una cosa que es chula, porque entiendes un poco más la gran mentira que es, ¿no? La gran mentira y que todos vamos a una y que pararte en una marca es básico, ¿no? Entonces, no sé si vosotros habíais sido actores que no se paran en la marca, sí, pero creemos que es nuestra técnica. Mucho, ¿no? Como la guerra está aquí entre el actor y producción. ¿Pero por qué producimos hasta aquí? O de repente la guerra... No te pises, y ahora ya cuando estás en el otro lado lo comprendes todo y te vuelves... Yo de hecho mis compañeros de la serie me odian porque comprendo siempre los de producción. Y ya no vas... Déjale porque es que él tiene que hacer otra cosa que... Sí, la verdad que los actores somos demasiado egocéntricos. En ese sentido, y por cederle la palabra a Liz, Liz, tu caso es también curioso, porque tú has hecho varios cortometrajes, pero este último es el primero en el que en realidad has trabajado con actores. En los anteriores
nunca eran actores profesionales, eran gente del pueblo, niños. Yo todo es de mi pueblo. Yo no soy egocéntrica, soy pueblocéntrica. Todo es... ¿Qué pueblo es? Villacañas, Toledo, el pueblo más feo del mundo. Pero no lo era y todavía quedan sitios. Y sí, son actores en este corto. De hecho, Rodrigo, que es mi director de producción, también es de Villacañas. Todo el mundo es de Villacañas en mis cortos. En este corto no, en este último no. Esto de hecho fue un corto que me escribió una amiga guionista para que yo actuara en él. Y acabé dirigiéndolo. Lo dejé en un cajón y después de 3 cortos digo, tengo ganas yo de dirigir este. Entonces me decía mi amiga, vale, lo diriges y actúa. Y digo, anda ya, ni loca. No, pero no, porque te pierdes una parte del disfrute. Sí. Para mí es tan alucinante lo de dirigir que pienso en tener que salirme un rato de eso y te lo pierdes. Y no pienso que sea primero capaz, porque digo, no voy a querer salir a actuar. Veces, bueno, que actúe otro. No que no me gusta actuar, vosotros no sabéis. Sí, yo acabo de encontrar un poco la razón, porque no la tenía muy clara yo tampoco. Pero no, es como una experiencia global. Entonces te pierdes la experiencia global si te vas a la tuya individual. Entonces, no. Hay una cosa que es que, perdóname que te corte, ahora yo te obligo a hablar otra vez, pero que estamos hablando de esto y me parece un tema interesantísimo. No somos tantos los actores que dirigimos y me parece un gusto que salga este tema. Yo tengo la sensación de que un director llega al set con todo el trabajo muy bien hecho. Como tú decías, es a lo mejor 6 meses, 5 meses de obsesión, producción, preproducción, planificar, reuniones, jefes de equipo. Y yo cuando llego al set, primero sí tengo la sensación de que el corto ya se podría rodar solo. O sea, de alguna forma yo ya me podría ir, todo el mundo ya sabe, yo no cambio planos, a mí no me cambia un plano un director de foto, vamos, la tenemos, pero la tenemos. Yo tengo la sensación de que me podría dar la vuelta e irme, pero a la vez creo que el director ya en el set está disponible, está tranquilo. Pues yo tengo una que yo me acuerdo que mi primer cortometraje, Ansiedad, lo dirigía con los cascos, el guión y una tableta de Lesatín. ¿De verdad? Así lo dirigía, que lo pasé fatal, ¿verdad? Y yo era Lesatín por secuencia. Pero eso sabes que eso no está bien. No, bien, desde luego que no está, claro. Sí, lo cuento porque los ansiolíticos están a disposición de todo el mundo y bien utilizados. Con receta. Los ansiolíticos son una maravilla. Yo ya no los tomo, pero son una maravilla. Y yo la verdad que me pasa todo el tiempo. Pero es que realmente es tremenda la presión, es decir. Yo en set lo paso fatal. También esto que dices tú. Esto que dices tú de que llegas a rodar el corto tan contenta, pensando que se podría rodar solo, digo, yo pensaba, ay, Dios mío. No, pero porque yo también nada más diferente mi vivencia. Yo soy una mole, yo llego allí y yo estoy como... Sí, Está todo controlado, tú. Y un pequeño problema que agobia. Nada, histérica. Pues yo no me agobio nada. Y es más, dices tú que no dejabas cambiar. Yo tenía para WhatsApp, ya todos los planos, habíamos hecho todos los planos en planta, todo. Aquí iba a ser un plano corto, aquí un medio y tal. Y el día del rodaje me dice, el cámara es uno de los mejores steadies que hay. Y me dice, y los planos los habíamos consensuado con él, o sea que no... Pero llegó y empezó ya otra vez allí, habíamos estado en el plató ya y todo, o sea, en la casa donde lo hacíamos. Dice, ¿por qué no lo hacemos todo en steady? Juan es un poco lo guay No, Juan Ramos, es Amando Crespo. Bueno. Dice, ¿por qué no lo hacemos todo en steady? Digo, a ver, pasa. Y a mí hay una cosa que yo creo, a mí me encanta, que es escuchar. Escuchar a todo el que participa. O sea, creo que lo que ese señor puede aportarme a mí, con la técnica, yo no lo puedo aportar. Entonces yo le tengo que escuchar. Y igual que tengo que escuchar al de la ropa, a la de maquillaje, al actor y absolutamente a todo el que participa allí, ¿no? O sea, yo cuando, por ejemplo, veía a mi ayudante de dirección darle notas técnicas a los actores, ¿no? Lo hacía con una libertad y yo pensaba,
Y me encantaba, o sea, le veía, me encantaba con la libertad que lo hacía, porque digo, debe de sentir esa libertad de poder hacerlo. Sí. Oye, perdonad un inciso, que a lo mejor tenéis alguna pregunta que hacer sobre alguno de los cortometrajes. Estamos aquí porque hablando estamos aquí, como, bueno, como cinco marujas. Esperen un rato, porque así luego se de eso. Oye, que ahora primero que nos escuche. Sí, pero bueno. No, es bueno lo que dices, y luego también es verdad que lo que no entiendes es cuando eso no ocurre. Claro, sí, cuando yo voy como actor... Claro, yo prefiero escuchar, y entonces cuando a mí Amando me propone eso, dice, vamos a hacerlo con Steady, a ver qué te parece. Digo, pues pásame un poco. Y cuando lo vi dije, tienes toda la razón. Sí, porque además, no sé si visteis WhatsApp, creo que tú no, pero los demás sí, no sé si lo habéis visto. Claro, en el corto luego van los letreros de... Entonces, eso lo habíamos tenido en cuenta, pero viéndolo así es que tenía mucho más sentido todo. Y además le daba un punto de movimiento al corto, al ser una cosa tan demasiado estática, ¿no? Demasiado de dos personas que bueno, es que no lo habéis visto, no os cuento nada. Es que lo pusieron ayer. Pero y entonces nos venía muy bien. Y me gusta mucho escuchar, mucho escuchar a la gente. Y creo que cualquier cosa se puede aportar. Luego hay cosas que dices, no, porque no te viene bien, pero por lo menos escuchar a ver qué pasa, sí. No me gusta es que cada uno es un poco según sea, ¿no? Hay gente que tal, por ejemplo, a mí lo que me pasa, que por eso es muy difícil, a mí también me gusta escuchar, lo que pasa es que no me hace ningún efecto luego a la hora del rodaje. No veo diferencia, porque yo lo que me pasa, que lo prometo que me pasa así, yo en el momento en el que yo me pongo a escribir un guión, en ese preciso momento en el que yo escribo la primera línea de la primera acotación, de la primera secuencia, en ese momento yo me estoy imaginando cómo va vestida la actriz, cómo va maquillada la actriz, qué plano tiene la actriz, cómo es el sonido, yo me lo imagino en ese momento. Entonces, en el proceso de escritura, cuando termina, yo tengo un storyboard hecho ya en la cabeza, que luego lo plasmo y lo dibujo. Y cuando yo voy a rodar, posiblemente haya una opción mejor a lo que yo he pensado, pero es que tal y como yo escribía, ya me iba imaginando cómo es la realización del film. Entonces, sí, pero tú usas una estética muy particular. Yo hago género, claro, que el género es personal. diferente también. O sea, el corto que tú haces es muy personal. Yo voy más a la historia. Sí, yo cuento más como una historia. Tú cuentas una historia, pero además yo no, por ejemplo, no tengo tan clara una estética como tú. O sea, a ti te define como director una estética muy concreta. O sea, a mí me encantas, a mí me parece... Porque, claro, es a mí me parece que mi estética también cuenta. Es que tú tenías que hacer cosas más... Cortilandia. Que a mí me encanta. Nunca escapaste de Cortilandia. No, porque además eres muy atrevido haciendo lo de tus guiones. Eso es lo importante, eso es lo que conviene, claro. que el corto, el mundo del corto creo que es el lugar de la absoluta libertad para todos. Sí, creo que a mí me gusta ver cortos cuando eso ocurre, es decir, estamos al margen de la industria y eso es una maravilla, es decir, con 4 duros, yo por ejemplo, no sé vosotros, pero yo tengo ganas de rodar algo, no es una cosa que me plantee, pero de repente aparece algo que tengo ganas y me preocupa y quiero hacerlo. No espero a encontrar el dinero, no espero a esperar, no, seré 2 años para que esto, no, hay que lanzarse y hacerlo con los medios que sean, ¿no? Hay que lanzarse a eso. Yo vi tu corto y efectivamente yo estoy arruinado. Entiendo, es que los que los visteis son cada uno de su padre y de su madre, es maravilloso, es una gama de posibilidades de pero expresión mucho fantástica. Lo que tú dices, porque yo creo que el arte en realidad, y aquí me excluyo absolutamente, el arte está en hacer arte sin ningún tipo de necesidad. Es decir, a mí una persona que coge una cámara y que rueda una cosa y que es una maravilla, como la película VHS, que es una película de bajo presupuesto rodada con cámara en mano, o tener una idea y poder a la semana siguiente rodarla sin dinero, a mí eso es lo que realmente me parece talentoso y artístico, porque yo creo que el arte es la capacidad de comunicar. Por ejemplo, a mí comunicar lo que yo quiero contar me cuesta muchísimo más, porque necesito una peluca de pelo natural, una pared que haga muere, ella con un tacón enorme y cayéndole una lágrima. Y yo es que para contarme, a lo mejor es una incapacidad que tengo yo para comunicarme. Y yo creo que el real talento está a hacer con poco dinero mucho, y eso no lo tengo yo desde luego. Vamos. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hay un talento para hacerlo así. Yo creo que hay que tener talento para hacer eso y talento para hacer lo que tú haces. Pero que me es mucho más difícil. Nos vamos a pegar. Cuando queráis, preguntáis. Si queréis participar igual. Es que claro, hablad vosotros, ¿qué opináis? ¿Tenéis todavía alguna curiosidad o algo? Aprovechar ahora que los tenéis aquí a 5
actorazos y actrizazas. A mí me gustaría que dijeseis vuestra opinión sobre nuestros cortos, si os han gustado, si veis cortometrajes, qué os parece la industria del cortometraje, que está, yo creo que poco valorada, la verdad. Venga, hasta luego. ¿Ves cómo tenemos que seguir hablando? Claro, tenemos que seguir hablando, pero ya. Sí. A ellos les gusta. Hombre, es cierto lo que comentáis, ¿no? Que tú mismo lo reconoces, Eduardo, que en tus cortos un alto porcentaje es la estética. Es importante. Pero también es cierto que lo que ha dicho Pau, que a veces tú mismo, ahora mismo tienes varios proyectos de cortos que tienes ahí aparcados, y si uno no se lanza, pues igual tardas de repente 1, 2 o 3 años, entonces es como que es una lástima, ¿no? Que todos hay que adaptarse a los momentos. Entonces tú tendrás ganas, si tienes la necesidad total absoluta de llevar eso, pues ya te las apañarás y cambiarás esa pared y no se demore y será de hacer una cortina. Sí, pero yo por ejemplo tengo cortos escritos desde hace un mogollón de tiempo y sin embargo los dos únicos cortos que he hecho han sido cortos que se me han ocurrido ahora y los he hecho dentro de un mes y medio o 2. O sea, yo, Paco, eso es bueno. Los 2 cortos que yo he hecho no he tenido más remedio que escribir el guión y hacerlo. O sea, ha sido curiosísimo. Y sin embargo, los guiones que tengo, que parecen mejores guiones, mejor escritos, tienen otro... están más hechos lo que es el guión, y sin embargo, no, y con Paco, bueno, Paco se fue haciendo solo, de una manera, porque estaba yo de gira con Fran Brea, con Lluvia y tal, y me surgió una idea, y yo le decía a Fran, pues mira, esta idea sería esto y esto y esto, y vea uno y tal, y él decía, venga, yo hago esto, y decía Lluvia, pues yo hago este, pues venga, pero de broma, yo que iba a pensar que iba a hacer el corto, si era dificilísimo, pero se fue saliendo y la idea, y dice Marina, pues yo quiero estar, bueno, pues tú qué harías, pues tú harías estar, pero flipando, o sea, no, para nada pensando que, y entonces encontré una gente que bueno, tenían como unas cámaras, y dije, bueno, pues hago algo como para YouTube, para hacer, y además algo para armar ruido, porque yo no estaba haciendo cosas tampoco como actor, yo necesitaba también armar un poco de ruido, y había la canción esta del Paco, de Beyoncé, ese baile que salió en YouTube, que se veía mucho, digo, bueno, entonces, y la gente ponía Paco, y salía esta, digo, bueno, pues, si pongo algo que se llama Paco, y suena la música de Paco, digo, pues verán lo mío también. Buscabas como un vídeo viral, ¿no? Sí, yo sí, buscaba un vídeo que hiciera algo que a mí me pudiera yo, que se viera que yo puedo hacer algo también. Y una pregunta, ¿vuestros cortometrajes son de financiación privada? Es decir, ¿los habéis pagado vosotros o habéis pedido ayudas? Yo no he puesto un duro porque no me han costado nada. Pero bueno, el alquiler de las cámaras... Eso, alguien que ha engañado, o alguien que me ha dejado la cámara. Pero ¿y las comidas? Hombre, las comidas sí, pero es un día y 4 bocados. Claro, las comidas, por ejemplo, pues hicimos cosas en casa. El segundo corto es que es muy sencillo, yo tampoco he hecho, el primero fue más así, pero conseguimos que bares o sitios pues nos dejaran y nos dieran la comida y eso y tal, y los bocadillos, conseguimos, mira, por ejemplo, lo de la cámara en mi corto, el de Paco, fue muy curioso, porque nosotros queríamos la Red One, o sea, yo al principio iba a hacer con cámaras así y tal, pero el director de fotografía me decía, es que es una lástima que no, porque claro, se empezaban a sumar actores y yo estaba Fran Perea, Lluvia Rojo, Marina San José, está Aitor Luna, Fernando Andina, Mario Casas, Iván Sánchez y Pablo Rivero, y me decía, joder, es que con estos actores, tío, vamos a sacar pero se me fue sumando, si yo Mario no pensaba que estaba. Yo hablé con Aitor y le digo, Aitor, digo, a ver si puedes hablar con Hugo Silva, que no sé qué, Hugo no puede. Y dice, pero eso te lo hace mi hermano, John González y Mario Casas, eso te lo hacen. Digo, bueno, acababan de hacer Mentiras y Gordas, estaban con un exitazo, digo, si van a venir a hacer el corto mío. Y entonces yo llamo a Iván Sánchez me dice que sí lo hace, un personaje. Y me llama Aitor y me dice, oye, que mi hermano y Mario te lo hacen. Digo, pero si solo tenía un personaje. Digo, pero claro, ¿qué hago? Pues me inventé los personajes del otro, de Mario, para que estuviera. También es una cosa que tenemos nosotros a nuestro favor, y es que al ser actores, claro, y al tener amigos en la profesión y al rodar, pues es decir, yo por ejemplo llamo a un compañero y, hombre, muy borde tiene que ser para que yo, conociéndole personalmente, habiendo trabajado con él, siendo actor como él, me diga que no. Que luego también es una cosa que muchos directores de cortometrajes que no son actores como nosotros no tienen a su favor. Por ejemplo, me pasó con Paco Valladares o con María José Goyanes, que desde a mí me dijeron que sí, yo no sé si hubiesen accedido con otra persona, y es una cosa también que tenemos a nuestro favor. Yo creo que somos más accesibles de lo que la gente se piensa.
Yo no, ¿Sí? Yo sí, yo por lo menos. Por lo que te decía, con la cámara. Íbamos a hacerlo con 2 camaritas y decía... Y había un tío que, bueno, que podía poner algo de pasta, el que nos ponía las camaritas y tal, y eso, porque veía que se las sumaba gente interesante y él decía, bueno, a lo mejor puede salir un corto que se pueda ver más. Y entonces el director de fotografía dice, dile que me pase un presupuesto. Y le pasó un presupuesto que te mueres, o sea, porque le pasó lo que costaba la Red One, lo que quería de luz, de Entonces, y yo llamaba al productor y el productor no se me ponía el teléfono. 3 días buscándole que no se ponía. Entonces, al fin hablo con él y me dice, es que tú sabes el presupuesto que me ha pasado este tío. Digo, pero si le he dicho que no había dinero, la madre que lo parió. Total, que le llamo, le digo, tío, ¿pero qué le has pasado? Y me dice él, dice, mira, yo como mucho puedo pagar la cámara. Dice, pero yo no tengo ni un duro para ni un foco siquiera, Digo, joder, pues no sé, digo, tío, ¿qué has hecho y tal? Digo, dice que pone lo de la cámara, pero tal, dice, ya está, si no necesito nada de luz, ya tiene luz el edificio, tranquilo, lo único que necesito es la cámara. Entonces lo dijo para que al tío no le pareciera mucho el dinero de la cámara. ¿Me entiendes? Y conseguimos la Red One de esa manera, pero fue todo... ¿Cuántos días se rodó uno? ¿Un día? En 2 días. 2 días. Con tiroteo. Incluido. ¿Hay un tiroteo? Sí, hubo un tiroteo. Hubo un tiroteo. ¿Hay un tiroteo en el corto? No, en el del anterior, el de Paco. Hubo un tiroteo que estábamos rodando en un centro comercial y de las primeras estábamos preparando la steady para hacer un plano y tal, y de las primeras oímos ¡pa, pa, pa, pa! Y no eran petardos, eran tiros. Y entonces todo el mundo metiéndonos en las tiendas como podíamos y tal, y un tío con la pistola y los guardias jurados detrás, y detrás de él, y lo redujeron, pero todos tirados por el suelo, no veas tú, y ya no pudimos rodar más ese día. Nos tuvimos que quedar así, y rodamos al día siguiente, rodamos en 2 días. Pero es que fue una idea que yo tuve a primeros de abril, y a finales de mayo estaba rodándolo. Y con WhatsApp igual, fue una idea que tuve y tal, y la desarrollé rápido, o sea, la escribí y tal, se la pasé a los actores y era muy sencillo de hacer también, porque es en una organización, una casa, y además al productor mío como ellos tienen una empresa de postproducción, todo eso también me lo ahorro, ¿sabes? Lo de que es el montaje, talonaje, todo eso, yo me lo ahorro con esta gente. Es que tiene... Claro, pero podemos hablar. Mis cortos no cuestan dinero, pero tiene mucho enchufe, tiene mucho enchufe. Claro, podemos hablar. Yo quiero confesar que estoy que ruedo con dinero, con bastante, yo tengo todo, yo tengo productora, tengo subvenciones y además es que yo sin dinero no ruedo. Yo sin dinero no ruedo, no soy artista, necesito pasta. Sí, nosotros tampoco rodamos sin dinero, pero ¿de dónde viene el dinero? Yo lo que digo y lo que decía antes es que hay que lanzarse y... Es decir, ¿qué tienes tanto? Yo también, también me ha costado, claro. 3 días en la montaña, animales, niños, comidas, tal, esto no voy a decir el número, pero se puede, hay que lanzar. Sí, es que estoy completamente, y creo que no está, perdona, te interrumpo, eso no te dejo hablando, pero es que creo que es la única forma, ya no solo nosotros, sino los grandes directores, la única forma de continuar haciendo cine es haciéndolo con poco dinero. Yo estoy acostumbrado a rodar con mucho dinero también, como actor y como director, pero si queremos seguir haciendo cine, tanto nosotros como hay que asumir que no hay y que hay que hacerlo con bajo presupuesto, y quien puede hacerlo con bajo presupuesto, como tú dices, es el que hará cine. Yo, mira, ahora no lo estoy haciendo. Yo ya os digo, ese es el hallazgo. Los cortos míos también han costado 4 duros, realmente, 4 duros. Incluso el que más ha funcionado, que es el anterior, que no pudo estar aquí porque no tenían 35 milímetros, pero lo rodé en 2 horas. En un plano fijo, en un autobús, con un actor, y ya está, ¿no? ¿En 35? No. ¿Es tuyo el del actor que está hablando por...? No, es un autobús, el audífono se llama, ¿no? Es Francesc Garrido, un plano sobre que tiene mucha postproducción, pero tengo que decir que depende también de las historias. Las historias te piden algo, ¿no? Te piden más producción o menos. Esta, justamente, a veces me da un poco de cosa decir eso, que nos costó exactamente rodarlo 2 horas dentro del autobús. Bueno, pues es maravilloso. Y luego el último que se vio ayer, pues coño, ya te digo, la montaña, noche, animales. Hay que hacer, no hay que parar de hacer. Cuando dejamos de hacer, estamos dejando a la gente sin no hablo de nosotros 4, evidentemente, ni que fuésemos nosotros la industria, pero si dejamos de hacer en general, dejamos a la gente sin cultura, dejamos a la gente... No hace falta dinero para hacer grandes cosas. Mira Eloy de la Iglesia.
el mejor director español, el hombre más moderno del mundo. Se hacía películas con censura, hablando de zoofilia con Ana Belén. Y se las hacía sin dinero. Holocausto Caníbal, película de culto. Pink Flamingos, película de culto. La nueva película de terror de esta era, VHS. REC, sin ir más lejos. Hay que hacer como sea. Hay que hacer y hay que hacerlo de forma desesperada y sin parar. Yo, por ejemplo, para mi largo, yo necesitaría unos 3 billones de euros. Pues yo, para que veas que estaría dispuesto a hacerlo incluso con 2.800.000. Para que veas. Y los tuyos, muy modesto. Los tuyos suelen ser yo he hecho 4 caros o baratos. Son relativamente baratos, pero cuestan dinero. Son relativamente baratos. Sí. El primero lo produje yo, puse yo todo el dinero. El segundo también. Bueno, el segundo la verdad fue bastante... Por ejemplo, el catering en gran parte eran mis amigos que venían con una perola al campo, porque era todo en el campo, y hacían una comida para todos y venían con melones y ese era el postre. Y bueno, el segundo fue de muy bajo presupuesto. ¿Cuánto? No te lo sé ni decir. ¿Cuánto pudo costar cuando truena? Muy poco, porque llegué al pueblo un día y dije, voy a hacer este corto. 8.000 euros. Y me empezó a llamar gente. Joder, pues una pasta. No he dicho 8.000. Él lo ha dicho él, que es el productor, que es el que sabe lo que costó. Cuando truena. No. Es que tú no te enteraste de lo que costó, pero 8.000 euros. Ah, pues me das a mí 8.000 euros y tengo 3. Me das 8.000 euros y tengo 3 cortos. Vamos. Cada corto tiene su necesidad. Sí, sí. A ver, digo 8.000, no está muy claro del todo, pero bueno, tiene pospo también el corto, entonces, o sea, yo creo que 8.000 es un corto bastante barato. Sí, y tampoco pienso que un cortometraje es un corto súper barato. Es un corto muy barato, creo. O sea, también hay que tener en cuenta que cuando tú haces un corto en un interior, en una casa, si tienes la casa, tienes el catering, no pagas a actores ni a técnicos, pues te puede salir un corto por 500. A ver, es que este corto... Claro, en el momento en que ya tienes exteriores... Pero vamos a ver, tampoco calculamos el dinero que cuesta. Si sí, costar cuesta. Lo que pasa es que la gente viene por amor a ti, a nosotros, al arte, la cámara, yo no la alquilé, me la dejaron, todo eso. Yo lo que decía es que en este concreto yo llegué al pueblo y me llamó el electricista del pueblo, del ayuntamiento, y me dijo, que he oído que vas a hacer un corto, ¿qué necesitas? Y le dije, hombre, pues es que no tengo dinero para iluminación. Y me dijo, ¿cuántos focos quieres? Y le dije, es que no tengo grupo electrógeno porque es en el campo. Y me dijo, vale, ya tienes el grupo electrógeno. Es que es una pena. Con eso ya está, un grupo electrógeno pues costar 500 euros al día. Pues si alguien te lo deja, claro, eso, pero eso no quiere decir que no sea coste, de, claro que es coste. Ya, pero ¿qué es caro y qué es barato? Es decir, hacer Ben-Hur con 8.000 euros, ¿es caro o es barato Ben-Hur? Ben-Hur sería baratísimo. Hacer, claro, es decir, 8.000 euros es... ¿Quién me llama? Mamá. No sé qué va a decir. Te quiero decir, es que lo que cuesta una cosa es muy relativo. No sé. Decía Rodrigo 8.000 euros, pero es que esto es un corto en el que trabajan ¿cuántas? Hay 50 actores. Alimenta tú a 50 bocas. Y sobre todo que cuando, o sea, es muy difícil cuando trabajas con actores no profesionales. O sea, los tiempos son otra cosa. O sea, un corto que podrías hacer actores profesionales en 3 días, con actores no profesionales, pues puedes hacer 3 fines de semana. ¿Y con animales? Rodar con animales, Hitchcock decía con niños. Tú has rodado con animales, con niños, con gente que no sabía las marcas. Es una atrevida. Y sobre, bueno, un dato, que el corto de danzantes, que ese para mí ha sido lo más sufrido que he hecho en mi vida. O sea, el niño protagonista, pues era un niño muy majo, que Liz se empeñó, que tenía que ser él, porque fotogénicamente era lo mejor, pero el niño ni sabía escribir ni leer. Con lo cual, a la hora de contarle la historia a ese niño, era como... O sea, ¿cómo vas a sacar esto? Que aprendiese el papel, pero bueno, lo aprendió. Pero bueno, también es cierto que los niños generalmente se empapan también. Tú has trabajado con niños, en el tuyo también hay un niño. 13 o 14 años se puede considerar, bueno. Pero bueno, me imagino que sería
que sería también inexperto, ¿no? Sí, no, bueno, he hecho teatro, eso. Sí. Sí, pero a mí lo que me sorprende, que cuentas, Lidia, esto de trabajar con no profesionales, yo creo que es un hándicap. A mí también me gusta, cuando ves en películas que dice, no sé, Carlos Sorín, ¿no? La mitad de los actores que trabajan en sus películas. Eso es maravilloso. Pero yo tengo la especie de meter a algún colega, un amigo, tipo, ven a hacerme esto, si no tuviera nada que ver, al menos en la peli, en la movie, y me costó mucho. O sea, porque te da como miedo. No, que no es... nuestro trabajo como actores claramente es nuestro trabajo, es decir, nuestro oficio es hacer pasar por verdad algo que no lo es. Y entonces pero es que una persona que no actúa lo hace muchísimo mejor. No nos equivoquemos. No, puede ser por naturalidad y por sabes que funcione con mucha... Yo no estoy de acuerdo, pero lo que sí es mi teoría es no se puede mezclar. Si yo necesito si todos son con cara de pueblo, con gestos de pueblo, que lo hace, si mezclo o el actor tiene que rebajar muchísimo. Claro, es que se nota, porque nosotros llegamos y sabemos actuar, y ellos no. Entonces tendrías que decirle al actor, no actúes tanto, o sea, intenta ponerse a su... Pero es que es complicado. Yo lucharé siempre para que vosotros defendáis vuestra opinión, porque viva la diversidad, pero discrepo absolutamente. Para mí actuar como espectador, es decir, yo me siento a ver una cosa y digo, mira, está actuando y está haciéndolo bien. Para mí, a lo único a lo que se reduce, sin desvalorar para nada nuestra profesión, es que lo que haga tenga verdad. Y yo he visto, yo y todo el mundo, he visto a personas que supuestamente no son actores, pero que sin embargo están actuando, y para mí están dando el mismo resultado o mejor resultado que hace un actor. Depende, es excepcional. Claro, ni todos los actores son buenos. Pero te voy a poner tu ejemplo. Tú eres un experto, ahora llevas muchos años haciendo sitcom. Tú sabes lo difícil que es hacer una sitcom. Sí, desde luego. Y sabes que cualquier persona no puede meter un gag como tú lo haces o como tus compañeros lo hacen. O sea, eso para nada. Pero mira, según qué películas. Yo hablaba antes de Sorín y ahora hace poco vi una película maravillosa que me pareció Los días de pesca en el Patagonia. Se estrenó hace nada. Y es una maravilla. Y hay actores profesionales, sobre todo el protagonista, y el resto que van apareciendo son gente de la calle. Yo es que estoy ahora con el hoy de la iglesia, el hoy de la iglesia. Está muy bien, pero no sé cómo. Hay que elegirlos bien. Y la película tiene que tener un realismo, y además la técnica servirles a ellos, la técnica ir a por ellos. Quiero decir, no sé si me explico, no impedirles nada, es decir, dejar que la cámara les coja con naturalidad lo que ellos expresan o hacen, pero si ellos les tienes que hacer, meterles en un rodaje, digamos, convencional, es decir, ¿sabes? Plano, ahora no te pises, ahora quédate en esta marca, salte de foco, eso no, es dificilísimo. Yo de hecho, yo al año intento por lo menos en 2 cortos trabajar, miro páginas de casting como actor, miro páginas de casting de gente de escuelas que van a... Cuando veo el tiempo que tengo, si veo que puedo hacerlo, miro a ver si puedo ayudarles a las prácticas, por lo menos a 2 cortos que me puedan interesar. Yo miro los castings que ofrecen en las páginas de actores y que están buscando gente, y si veo gente de mi perfil les llamo y les digo, mira, mándame el guión, yo no te voy a hacer ningún casting, si me gusta el guión, si quieres te lo hago. Y entonces me gusta trabajar ahí porque yo pienso todo lo contrario. Creo que lo peor de mucha gente que está trabajando en una escuela y que está haciendo proyectos, luego ves que han sacado a su primo y a su vecino. No, es que es distinto, Jorge. Sí, pero la mayoría de los casos es así. Y ves, yo por ejemplo, hay un chaval con el que voy a hacer un corto ahora que ves que el guión, o sea, los planos son cojonudos. El guión es cojonudo. Y sin embargo se cae el corto porque lo están haciendo personas que no son actores. Y porque están mal dirigidas. Pero porque por muy bien dirigidos que estuvieran, tú ves a esas personas que es que no, es una capacidad, perdona, es un oficio. Pero estás diciendo una cosa que es un poco contradictoria, porque estás hablando de que te metes en páginas en las que hay casting para cortos. Y claro, sin embargo, hay casting para cortos en los que participan actores. No, es que normalmente en esos castings en esos castings normalmente no se presenta gente muy profesional. ¿Me entiendes? Porque no se atreven a pedirle a veces los chavales, sobre todo de las escuelas. Eres la Bette Davis española. Sí. Más guapa, pero que Bette Davis hizo eso en un periódico. Claro.
Pero ayer vi, por ejemplo, estoy pensando en el corto de Natalia, es imposible que no sean actores los que lo hacen. O sea, yo es que un guión como este, todos o sea, depende. Soy la enemiga de la mesa. Pues no. Manifiéstalo y enfréntate. Es que depende de qué historia vayas a contar y cómo la vas a contar. ¿Qué? Vamos a hacer un salto, vamos a pelearnos. Si tú eres, o sea, depende del riesgo y de lo complicado que va a ser el trabajo que vas a hacer. Pero eso es así, o sea, puedes tener actores no profesionales o actores profesionales. Yo sé que en concreto Ojos que no ven, que es mi corto, ni lo podría haber hecho sin dinero, ni lo podría haber hecho sin iluminación, ni lo podría haber hecho sin actores sostenidos con una técnica que garantice una solvencia. He rodado con niños, he rodado con animales. Sí, pero has rodado la con única tu hijo, persona que en el es set. maravilloso. Mi hijo es un genio. Perdona. Te voy a contar. Yo estoy absolutamente de acuerdo. La única persona que había en el set, los dos únicos actores que había en el set que no eran actores, eran la niña y el perro. Y me jodieron el corto. Sí. No hay más. Pero yo es de todo lo que habéis dicho, lo único que entiendo es lo que ella dice, que sí, como característica de estilo, tanto en tu caso por la imagen como en el tuyo por una cosa homogénea, entiendo perfectamente que ese corto es con personas. Yo no lo he visto, os pido disculpas porque no pude venir ayer a la proyección, no he visto. Y es que no lo puedes ver nada más que en la proyección, no lo puedes ver en ningún otro sitio. No. Yo pienso que hay proyectos para todo y apoyo completamente lo que tú dices. Pienso que para el trabajo que has hecho tú es necesario lo que has tenido tú. Pienso que lo que dices tú también es absolutamente necesario porque es lo que tú necesitabas y sobre todo como artista y como directora lo querías contar de esa forma. Y creo que tiene que haber de todo en la viña del Señor. Por ejemplo, una película de un compañero mío, que no es el tema para nada, pero es simplemente el ejemplo. Creo que Carmina Revienta no hubiese sido Carmina Revienta si Carmina no hubiese sido la protagonista. Y Carmina no es actriz, pero sin embargo actúa y lo hace muy bien. Y también pienso que Amour de Haneke no hubiese sido lo mismo sin Isabel Juppert y lo hubiese hecho la señora que vende. Sí, pero Carmina Revienta es una. No es el tema, no quiero derivar en eso. Es muy particular porque es muy documental, aunque vale, sea. Pues entonces te pongo otro ejemplo. Las películas que hacía Ley de la Iglesia, los chaperos que salían en las películas de Ley de la Iglesia eran chaperos de verdad, me equivoco. Eran chaperos de verdad. O lo que hacía John Waters, que John Waters cogía a un hombre que se abría el ano de verdad y lo sacaba. Hombre, pero yo creo que también es cierto que cada proyecto y cada corto también. Y por eso le he preguntado yo a Liz, porque me sorprendía hacer un corto solo con no profesionales, es un riesgo. Oye, ¿os estáis aburriendo? ¿Qué pensáis de esto? Por favor, decidlo. Creo que había alguna pregunta, Yo quiero participar porque nos están siguiendo desde cinemahb.tv y nos preguntan en Twitter que pensando en la promoción low cost de vuestros cortos, ¿por qué tenéis tan abandonadas las redes sociales? Yo no las tengo para nada abandonadas, Yo tampoco. No. Para nada. Pero a lo mejor lo dicen porque están poniendo algún tweet y no estamos contestando. Tú sigues pinchando. Ah, no, esto es un mensaje. No. Yo para nada, que me están tuiteando mientras hablamos. Lo he visto. A ver, dile a las majas estas. Los que no hablan. Los que no hablan, tal vez. Es que no he entendido la pregunta, perdón. Las redes sociales. ¿Las tenéis abandonadas? Directamente para promocionar vuestras películas. Ah, no, hombre, no. Pero si es precisamente es la gran promoción que tenemos nosotros en las redes sociales. Yo en concreto, en el mes de noviembre se hizo desde la Academia de Cine, los miembros de la Academia hicieron la preselección de los cortos para los Goya y había 10 preseleccionados. Entonces cada uno hizo sus campañas, alguno pagó mucho dinero por tener una página promocional en la misma revista de la Academia para hacer hablar de su corto y tal. Y yo lo que hice fue rodar otro subcorto que ha tenido más visitas que el corto en sí. Y se ha movido vía Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo. Y realmente ha ido más allá de lo que yo podía esperar. O sea, yo he llegado a rodar para promocionar desde las redes. Y, o sea, que vamos, me parece que es nuestra herramienta. Igual que tengo dinero para rodar, no tengo dinero para promocionar. Eso también lo confieso. No tienes dinero para promocionar. No. Pero bueno, yo creo que es el mal del cine español. Sí, lo peor del cine español es eso, que te hacen la película y luego no tienes dinero para promocionarla y luego ahí está la lucha. Ni para distribuirla. Ni para distribuirla. A mí esto me sorprende el tema
que haya que gastar dinero o ponerse en la promoción de un corto que los cortos para mí, bueno, como he dicho antes, es un hobby y claro, no, es que esto a mí me queda muy lejos, es decir, sí, lo tengo en las redes sociales para mis colegas que se pueden verlo, pero yo creo que los festivales son los... Los festivales es la vida de los cortos, justamente la gran libertad de los cortos es poder pasar absolutamente de eso. Cuando hablábamos de si tienes un productor o eres tu productor, a mí me gusta ser yo el productor. Cuando no tengo, si tengo algo me lo puedo gastar, si no, no, porque nadie me va a decir nada. Es decir, nadie me va a decir, no, es que esto no quitarlo de aquí. No. En todo caso, los que quieran decirme algo que sea a favor de la historia que queremos contar. Pero, por ejemplo, esa es la libertad del corto. ¿Dirigirías también una película como hobby? ¿O no es lo mismo? ¿Para ti el hobby son los cortometrajes? Es decir, no, también lo es. Yo tengo un guión y escrito y dirigido para la tele y lo que pasa es que ahí sí que hay más. Claro. Eso forma parte de. Eso sí que es industria. Entonces, pero que conste que la primera línea que escribo es por una necesidad. Cuando hablo hobby no quiero menospreciar. No, por Dios, que yo digo que sí, es la necesidad que tenemos. Lo que sí estamos dejando pasar por alto es que también hay una industria de cortometrajes. A día de hoy ya no, pero es que yo conozco gente que ha vivido mucho tiempo de un cortometraje. El problema es que no hay ni siquiera industria de cine, ¿cómo va a haber industria de cortometrajes? Claro, y también he de decirte, porque si los cortometrajes que tú haces, tú digo, quien sea, los mete dentro de la industria, sí hay censura. Fumando Espero se proyectó aquí, en Cinema Jove, pero Fumando Espero ha sido un cortometraje que, bueno, cuando yo viví esta polémica en Twitter tal, tuyo. Sí, Fumando Espero es un cortometraje que podéis ver online. Es un cortometraje que por la temática que tenía, bueno, yo me tiré como meses y meses buscando distribuidora, que es lo más fácil del mundo, porque distribuidora le das dinero y te lo distribuye. Nadie quería distribuirlo. ¿Por qué? Porque no era mainstream. Ya, bueno, no se proyectaba en festivales. La gente se iba de la sala, te quiero decir. No hay total libertad en el cortometraje. Es que no hay total libertad. Burro, o sea, no, a mí me parece muy no, pero tú eres muy atrevido. Porque lo hago como hobby de un niño, lo que como una cosa súper punk y te lo enseño a ti. Tienes ganas de contar eso y lo cuentas. Pero tú eres muy atrevido y eso es lo que tienes que decir. Lo bonito es que no tenemos que, entre comillas, no sé, igual sí, compañeros que no vivimos de eso. Yo no vivo de eso. A mí me gustaría. Lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, el cine que haces. Ese cine, tú naces en el 80 y te hubieran idolatrado, ¿sabes? Sin embargo, yo no sé por qué hemos tenido un retroceso enorme, porque el cine que tú haces es atrevidísimo, tío. A mí bueno, en mi opinión, ¿vale? No te estoy donando la píldora, Eduardo, te lo digo de verdad. Es que yo estaba recorriendo los festivales. Sí, no, es verdad. Porque vivimos de Javi. No, pero es que es verdad, me parece un tío muy atrevido, porque yo no soy tan atrevido, o sea, yo cuento a lo mejor una historieta, cuento y tal, pero él ya no solamente es atrevido en la estética y tal, sino en el tema, en lo que cuentas. Dices, pero bueno, o sea, el que tenías que hacer Secum, ¿no? Que era una travesti que coleccionaba mierda. Claro, que él coleccionaba mierdas, todas las mierdas que cagaba, las coleccionaba. Pero es curioso, pero porque son yo creo... temas que dices, pero luego, ¿cómo está contado de bien eso? O sea, que no es una anécdota, no, es que es una historia, ¿no? Y dices, hostia, es que me parece súper atrevido, ¿no? Porque, ¿y qué pasa? Que luego no se lo distribuyen. O sea, no le meten en los cortes, porque dicen, ¿a qué asco, pero también coño? Es porque, por lo que dice él, porque yo tampoco lo vivo como hobby. Yo sí quiero entrar dentro de esa industria, claro. Esa falacia de industria de cortometraje que no existe, por desgracia. Entonces, ese es el problema, que es la diferencia de cómo los hagas. Yo quiero dedicarme a eso, pero sí es verdad que lo que decías es muy fuerte. Si hablo mucho me lo decís, que me da vergüenza. Hemos ido en retroceso con esos temas. Sí, pero... Hay más censura ahora que lo que había antes. Están poniendo un ciclo de cine en la Filmoteca de Madrid, perdón por insistir tanto con este director de Eloy de la Iglesia, de los años 70, y hay una película que se llama La criatura de Ana Belén, en la que ella tiene relaciones sexuales con un perro. Hay una película que se llama de Eloy de la Iglesia, que han puesto ahora, que se llama El Diputado, que es de un diputado homosexual que tiene relaciones sexuales con chaperos. Temas absolutamente controversos que los hacía Eloy de la Iglesia y a día de hoy se van de la sala porque una madre se folla a un hijo. Sí, y Almodóvar salía con monjas que se pinchaban y tías que se meaban unas a las otras y, ahí tenemos, tal, pues... y eso lo sacas hoy y la gente alucina. A mí, por ejemplo, antes me contaba, no, sí, la alucina. El otro día, antes te lo contaba ahora, yo, por ejemplo, la mayoría de los dos cortos que tengo son temática gay. Y entonces, una de las cosas que aquí no sale porque, bueno, no hemos visto así el corto directamente, pero cuando yo he ido sobre todo con Paco, que es donde más ha podido hablar, son cortos que le podían pasar pues a un tío y una tía, o sea, no tenían por qué ser de temática gay, pero yo meto esa temática. Y me decían, ¿pero por qué has escogido a chicos aquí? Y decía, pues para que dejes de hacer esa pregunta.
¿Me entiendes? Porque me parece tremendo que me estemos preguntando ahora por qué una historia le ocurre a dos chicos, ¿no? O sea, si lo hubiera hecho con un chico y una chica, no me hubieras preguntado ¿por qué haces esta historia con un chico y una chica? Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Pues te lo hago para que dejen de hacer esa pregunta y para normalizar una historia que tiene cojones que tengamos que estar normalizando eso hoy en día, o que no se pueda contar ese tipo de historias. Es que es más fácil también normalizar un homosexual que una travesti que colecciona mierda, ¿eh? Yo lo entiendo también, ¿eh? Claro, es decir, los homosexuales a mí creo que a nadie me parece algo escandaloso. Pero, por ejemplo, la de una madre con síndrome de Edipo y estas cosas. Pero que sí, que volviendo un poco, que es una maravilla hacer cortometrajes porque puedes hablar con libertad. De verdad, me fascinaría que hicieseis alguna pregunta. A lo mejor no tenéis nada que preguntar, pero si tenéis que hacerla no la hagáis por vergüenza o... Porque sería muy... Lo que vamos a... Es que vamos a pasar el micrófono uno a uno para que digáis algo. Hola, buenas tardes. Hola. Pero... ¡Un aplauso! Bueno, gracias. Qué pena que no se pueda fumar. Habéis comentado que bueno, muchos de vosotros hacéis los cortos pues por hobby, porque os apetece a lo mejor contar una historia, pero realmente el mundo de los cortometrajes, ¿no pensáis que no está tan valorado como debería? Yo no los hago por hobby. Yo de mayor quiero ser directora y estoy recorriendo un camino en el que me estoy nutriendo, aprendiendo y experimentando. No te lo digo por ti, lo digo porque simplemente como por aclarar. Yo sí siento que en los cortos hay libertad, sí siento que tenemos mucho prestigio. Creo que en España se hacen de los mejores cortos que se están haciendo a nivel mundial. Creo que muchos compañeros están ganando premios importantísimos fuera de aquí. Y creo que en otros países lo que sucede es que buenos directores de cortos hacen su primer corto y ya hay alguien que les llama para hacer un largo. Aquí sucede otra cosa, y es que grandísimos directores de cortos, y voy a decir dos, Esteban Crespo, Marina Sereseski, puedo decir muchos, hacen cortos excelentes y no son capaces de levantar sus películas. Es más, cuando un productor les llama para sentarse con ellos, o a mí me han llamado para sentarme y para preguntarme si tengo algún proyecto, cuando yo me he sentado en esa reunión, a ese señor mi proyecto le da igual. No quiere mi película, me quiere a mí porque ha oído hablar de mí en las últimas docenas que han hablado de cine. Entonces eso va a la contra. Yo creo que nosotros estamos haciendo una industria, creo que es una industria muy pequeña, estamos muy tranquilos. Yo estoy muy feliz de que mi corto no lo proyecten en la tele a las 10 de la noche, estoy muy feliz realmente porque probablemente ya no podría hacer mis cortos. Probablemente me pondré... Pero yo también quiero saber. Dime. ¿Por qué piensas eso? Que si... ¿Les podrías pasar el micrófono si no lo... a aquellos señores de aquí? Porque no les oímos. Señores del fondo, señores del fondo, ¿pueden hablar más bajito, por favor? Perdona, te he cortado. ¿Por qué piensas eso? Que si... El ejemplo ese, ¿no? Que has puesto, si... Estoy contenta, dices que estoy contenta de que no se proyecte mi corto, digamos, porque si no, no podría hacer más, porque pues mira, porque yo que trabajo con una productora que o bien me consigue el dinero o bien apuesta con su dinero por mí hasta que consigue el dinero, arriesgando a no conseguirlo, esa señora y yo nos sentamos y no manipula mi tarea. Me guía, me pregunta si de verdad es la historia que yo quiero contar. Yo de entrada, como supongo que muchos de vosotros, casi tengo ya un productor aquí metido y pienso en barato. Señores del fondo. Esto es lo que os hablaba antes, cuando yo estaba, ¿saben? Oigan, señores, antes ponía el ejemplo de ustedes. Yo estaba rodando un corto y había la señora que quería pasar y le daba igual. ¿No se dan cuenta que tenemos un acto? Hagan el acto con nosotros o tengan un poquito de visión, les pido por favor, que estamos hablando, es que tienen ustedes unas voces que venían para cabreros, de verdad. Sí, te decía que yo me reúno con mi productora, que tengo la suerte de tener una productora artesana.
Entonces ella y yo pensamos solo en el proyecto y pensamos en la obra. Si a mí me fueran a emitir mi corto en Telecinco, probablemente mi productora ya tendría que tenerlo en cuenta porque va a ganar dinero si emiten mi corto en Telecinco. Entonces todo eso desvirtúa lo que podemos hacer libremente en el corto, porque aunque Edu se queje porque no le distribuyan, al final está haciendo el corto que le sale de la punta del rabo, que es lo que tiene que hacer. Sí, pero también al margen, claro, tú arriesgas a que la gente se levante y no lo quiera ver. Pero él quiere, por ejemplo, que se lo distribuyan, ¿no? O sea, tú buscas que lo distribuyan, por ejemplo, el corto, y a lo mejor a veces perfectamente. Dime, perdón. Sí, o sea, en lo que comentabas antes, ¿no? Que a lo mejor lo llevabas a distribuidoras y no te lo distribuían. Claro, no, es que es la realidad que viva cada uno. Ella es una maravilla y tiene una suerte tremenda porque tiene una productora. Yo también tengo una productora, pero mucho más, muy chiquitita, y la verdad que confían en ella y tal. A mí me cuesta un poco más, eso es lo único que digo, pero que también entiendo que es normal, es que no hay, yo no creo que haya industria, pero hay no tantas conozco a nadie que viva de posibilidades. cortometrajes. O sea, es que cada uno es un mundo. Realmente cada corto es un mundo. De estos 7 que yo los vi Yo, ayer, de hecho, todo no tienen con nada que ver uno con yo. otro. Es maravilloso. Es una diversidad absoluta. La manera de afrontarlo también es muy diversa, ¿no? Es decir, cada uno lo hacemos por muchos motivos muy diferentes. Y en algunos coincidiremos, otros no. Claro, o sea, unos lo hacen por trabajo, otros lo hacen por hobby. Claro, yo antes he hablado de hobby, no quiero que me malinterpretéis. Está hablándose de hobby, hobby es una palabra un poco peyorativa, no. Que no. Hablemos de una necesidad de contar cosas, estoy muy de acuerdo con Natalia, que es absolutamente, para mí, fuera de la industria. Insisto, me encanta decir fuera de la industria porque es la libertad absoluta. Ya. Para mí lo es así. Y la libertad absoluta, ¿qué quiere decir? Pues que igual tu corto se ve en 3 festivales solo, pero bueno, los que has ido, te lo has pasado bien, te han dicho muy bien. Se pasa en una televisión, el año anterior se ha pasado en una televisión varias veces, 2 televisiones, te dan algo de dinero, con eso recuperas, pero la libertad es absoluta. Total. Es decir, entonces esto en un largo es muy difícil que ocurra. O sea, ¿cómo decirlo? Es muy difícil. Y yo también, insisto, también hay una cosa que por lo que has dicho tú, que el corto como inicio a un largo, o sea, como prepararme el terreno y tal. Y yo también me gustaría que esto lo habláramos, ¿no? Porque es chulo. Yo creo que los cortos, no sé, me da la sensación que seguiré haciéndolos, o sea... yo también, sí, claro, y mira que yo no soy espectador de cortos para nada, o sea, os puedo decir que no he visto ningún corto de los que habéis hecho porque no he ido a festivales, porque no veo cortos, porque no, simplemente cuando se nos ocurre una cosa, Dios, vamos a hacerlo, y dices, no lo vas a hacer en una hora porque no tenemos dinero, hagámoslo que dure 6 minutos, o 15, o 30, o 24. También a veces es chulo que nosotros nos quitemos también el corsé de lo que es un corto, de lo que es el cortometraje. No sé. Bueno, yo hago cortometrajes porque no tengo dinero para hacer largos. Si no, mis 3 cortometrajes hubiesen sido largometrajes. Y luego, volviendo un pelín a lo que dices antes, tampoco lo hago por hobby. Lo hago, pues en ese sentido sí empatizo más con Natalia. Lo hago porque es mi vida y porque es mi pequeño currículum, mi pequeño book para... Ojalá pueda hacer el largometraje. Mi idea no es quedarme en el cortometraje, Para ir concluyendo ya, porque se nos yo tampoco me quiero quedar en el cortometraje. Le vamos a pasar la palabra. ¡Nadie, ninguna! Yo quiero hacer largo. A este chico. A mí me gustaría hacer un largo como se hace un corto. ¿Y por qué tenemos que concluir ahora que hablan? Porque me dicen que... Hombre, es una manera que te sirve como experiencia a ti para dirigir y luego es una manera de que puedan ver que puedes realizar una película, ¿no? Aunque sea pequeñita, pero y sobre todo es una manera de tú ver cuáles son tus posibilidades. Desde luego, cuando yo antes te decía que yo no he dirigido antes porque yo no me he dado el poder, o sea, yo pensaba que no podía hacerlo. Cuando he visto cómo me pongo a dirigir, digo, claro que puedo, o sea, no es que puedo, es que quiero y es que sé lo que quiero y me he dado cuenta que cuando he tenido que dar la orden y decidir, sobre todo porque tenemos que decidir mucho más que mandar, es decidir, tomar muchísimas decisiones y he podido decirlo con tranquilidad las cosas que quería, sabía que quería. Yo ahora, por ejemplo, tengo un largo estupendo, maravilloso, que cuando lo lee alguna gente que dice, ¿y quién quieres que lo dirija? Yo. Digo, yo lo quiero dirigir yo. Ah, ¿tú? Entonces parece que no vas a tener la posibilidad y dices, sí, lo tengo que dirigir yo,
porque es la historia que quiero contar yo. Es una historia tan mía que es que no creo que... Seguramente la podrá coger alguien y la contará. Y si yo técnicamente me falta algo de preparación, afortunadamente puedo tener a gente que está preparada y me puede ayudar en ese sentido. Pero también estoy harto de ver películas en las que la cámara está muy bien puesta y no pasa nada a los actores. Porque no saben dirigir a los actores o porque eso pasa a menudo. Y creo que en las películas que trabajamos o que dirigimos actores, ahí tiene un cuidado muy especial el trabajo del actor. Y la historia llega de otra manera. La historia llega muchísimo más. Estoy seguro. ¿Sabes? Y a veces, y cuando uno ve una película, te puede importar más o menos cómo está puesta la cámara si te cuentan una historia y te llega. Y por eso yo creo que soy yo el que tengo que dirigir mi película. Lo que pasa que pues cuesta dinero. Es que cuesta un dinero y ahora mismo el mundo del arte, aprovecho para decir aquí que está muy maltratado. Estamos muy maltratados y la cultura no le interesa a la gente que está gobernando en este momento y nos está machacando. Esto quiero decirlo porque nos está machacando como actores, como directores y como todo. A la gente que hace teatro y a la gente que no apoya este tipo de actos y de cosas. Ya está. De verdad, por favor. Antonio Espósito es el productor del corto Entre cartones de José Luis Gil. Bueno, yo quería ir al tema de la libertad, que estáis hablando de libertad de los cortometrajes y los largometrajes. Yo creo que es evidente que en el largometraje, en el cine español, no hay libertad absoluta cuando vas a hacer una película. Por el simple hecho de que nada más que apoye una televisión, ahí está, como Telecinco o como Antena 3 o lo que sea, una película, en ese momento ya no hay libertad. O sea, quiero decir, mira, poniendo un ejemplo como Eloy de la Iglesia que estaba comentando antes, Edu, ponte a hacer hoy en día una película en la que un hijo de una Berchale de Euskal Herria y el hijo de un guardia civil se meten heroína juntos y se cuestiona la figura del guardia civil en España hoy en día. Tú ponte a hacer esa película hoy, que a lo mejor hasta vas a la cárcel, quiero decir. No creo, pero... No lo sé si vas a la cárcel o no, pero quiero decir que a lo mejor sí, quiero decir que no... Lo que planteaba en El Pico, por ejemplo, Eloy de la Iglesia, hoy en día no lo puedes plantear. Sí. Yo creo que, o sea... Lo que pasa es que no lo podemos hacer de forma mainstream. Es decir, lo hacemos nosotros. No pasa nada. Largometraje y proyectado ¿Cómo te llamas? Perdona. Antonio, también te digo una cosa. Eloy sufrió mucho la censura. Hombre, claro, Eloy no estuvo... A Eloy no le ponían en los cines en todos. Bueno, Jorge me puede decir mucho, que también sabe mucho sobre Eloy, pero Eloy no estaba en la cartelera. Claro, Hay películas, o por ejemplo La Criatura es una película que pasó la censura. Eloy, yo me he enterado hoy, además de esto, que quería poner una escena del perro follando con Ana Belén, y esto no se lo cortaron, se lo permite decir que yo creo que todo se puede hacer, pero que si quieres contar lo que tú quieres contar, hay que hacerlo sin estar respaldados por Telecinco o por... Claro, pero ¿cómo haces quien sea. Económicamente, ¿cómo llevas a cabo un largometraje si no te apoya una televisión? O sea, quiero decir que está todo en realidad. Es un poco como la mentira de la TDT, lo de que tenemos una diversidad de la hostia para ver todos los canales que sean, y en realidad son 3 los que llevan todo el contenido. O sea, que no hay una diversidad. Y en esto pasa igual en los largometrajes. En los cortometrajes seguramente sí que ese punto más de libertad, de poder hacer cada uno lo que quiera, y depende también de las pretensiones que tenga. Seguramente si pones un cortometraje que, por ejemplo, que sea implicado políticamente más allá de cejitas y de tal, seguramente en los festivales tampoco salgas. O sea, quiero decir, la libertad, yo creo que lo de libertad, lo de que hay mucha libertad en el cine, en los cortometrajes, depende también donde lo quieras poner, en qué plataforma. Claro. Pero depende, también también nos autocensuramos mucho, mucho, la claro, gente sí. que los creadores, creo, se autocensuran, porque el otro día había una película maravillosa coreana que se llama la de Isabel Huppert, en otro país. Bueno, a mí me ha parecido una maravilla. No estamos hablando de esto se rodó en 8 días. Esa película se rodó en 8 días. 8 solo. Entonces, una cosa es el cine convencional, el cine que va a las salas, el cine que necesita una subvención, claro. El cine que tiene que hacer una taquilla y tal. Bueno, es opción. Tú optas a eso. Si quieres hacer ese cine, con
toda su banda sonora, que todo, una cosa muy convencional, pues adelante tendrás que pasar por muchos aros. A mí me gustaría hacer una mezcla, me gustaría hacer la banda sonora y todo eso. Además estáis hablando de una transgresión que para mí, no sé, quiero decir, también estamos en el 2012, 13. Hay cosas que yo no por transgresión, hay cosas que yo me saldría del cine no porque no porque fuera demasiado transgresor ver un culo, no, a mí me iría porque me aburre, porque ya lo he visto 1000 veces, porque no hay nada debajo, solo es una falla. Perdona que te especifico una cosa, es que ¿sabes lo que pasa? Que en las películas que hemos puesto la sinopsis, sí, unos ejemplos, pero es que ejemplos de una época, es decir, ahora hay cosas, a mí me parece mucho más transgresor una película como Amor, que son planos absolutamente fijos casi, que todo está en las miradas, en lo poco que se dicen y lo que ocurre. Para mí eso es transgresión, para mí eso, volver a ciertas cosas de un clasicismo, ¿sabes? Para mover la cámara, quiero decir, ya estuvo Casavetes moviendo cámara como lo hacía y con actores. Es decir, hay tantas maneras como público. ¿Pero no te parece transgresor de la Iglesia? Es que no es un cineasta que yo haya visto. Tenemos que concluir más que nada porque lo que se está retransmitiendo ya se hace media hora online tiene que cortar. Nos despedimos de ellos, seguimos. Chao online, gracias por vuestro apoyo. Chao online. El hoy de la Iglesia trataba temas, el hoy de la Iglesia sí, pues un perro que se fue de una mujer que se ha enamorado de un perro, pero es que eso es lo de menos. Lo fuerte es el discurso que hay por debajo, que tú te sientas a ver la película. Bien, eso es lo chulo. Dices, cágate, ¿sabes? No me refería ni en concreto a esto, pero que a veces se habla de la transgresión. No, sí, es verdad que lo que transgrede en los 70 no transgrede en el 2013. Vamos, yo veo. Ahora yo que sé, a Evaristo de la polla en la 2, a ver qué pasa, igual revienta la tele o algo, ¿sabes? Que no dejan, ¿sabes? Sí. Pero que una cosa es transgredir en cuanto a imagen, o sea, un impulso visual de un perro follándose a una tía y tal. Eso es una cosa, bueno, un impulso visual. Pero es que eso no es la película. Pero un poco la transgresión más allá de eso, pues lo que dice Edu, el trasfondo político que puede haber, por ejemplo. La política, por ejemplo, Bruce LaBruce, ¿conocéis a Bruce LaBruce? No. Bruce LaBruce es un director de cine gay homoerótico y a la vez gore, que está condenado al underground y hace joyas. Pero es que Bruce LaBruce, por ejemplo, habla de los homosexuales skinhead y hace cine erótico, o de repente hizo una versión de Sunset Boulevard, Norma Desmond, Gloria Swanson, pero con gays. Y él, por ejemplo, toca temas absolutamente controversos, no porque sean homosexuales, sino por lo que hay debajo. Y está condenado al underground. Tal vez es un lugar en donde se sienta muy cómodo, pero sí es verdad que esa es otra. Es que igual hay mucha gente que buscará eso, estar fuera del mainstream, fuera del cine convencional, o de como la literatura y como todas las artes. O sea, no nos equivoquemos, que hay cosas que venden, cosas que son de público. Yo pienso que hay lugar para todos. Fíjate qué positivo me he puesto. Sí, pero hay lugar para todos, que cada uno haga lo que quiera. Sí, pero sí que es verdad que bueno, poco a poco no sé, poco a poco se van cerrando las salas donde uno tiene. Yo desde hace 20 años voy al cine, bueno, el que vemos aquí en los festivales, el cine que se proyecta en los cines de versión original. Entonces esto poco a poco, si nos descuidamos, va a desaparecer. Y a mí eso sí que me duele mucho, porque entonces. Pero yo hoy el taxista que me ha traído al hotel me decía que, joder, si estuvieran más baratas las entradas de cine, y es verdad, porque tenían una. Joder, pero es que oyes. Yo cada vez que oigo esto y veo lo que cuesta 8 euros en una copa, la gente se gasta 8 euros en el cine. Cuando yo veo lo que cuesta el fútbol, lo que cuesta una caña, lo que cuesta, es que la gente no se queja de eso, joder. Es que la gente sigue tomándose las cañas. O sea, yo hoy me he sentado en la estación a comer y me han engañado. Porque he dicho, unos huevos rotos en un sitio que es muy exquisito, allí en Atocha que hay, que está muy bien. Allí en el sitio ese tropical que hay ahí, poner una cosa, y es verdad que está, y 5 euros. Mira, dice, ¿quiere pan? Digo, sí, vale. Y me trae pan. ¿Y qué quiere? Una botella de agua. Es lo que, y un té. Esto he tomado. Y dice, 12 euros. Digo, ¿12 euros? Claro, lo más caro debería de ser, y era más caro, bueno, 5 euros, pero es que el pan eran 2 euros. Digo, el pan 2 euros, el agua 2 euros y pico, no sé qué. Y dices, coño, esto es lo que cuestan las cosas, joder. Y la no, quiero decir, en Siria hace 40 grados a la sombra. Y yo lo que no me parece bien de Kosovo. Bueno,
os agradecemos mucho vuestra asistencia. Esperamos... No, digo que me refiero a hablar de esto con los precios, lo que cuestan las cosas. Lo voy a pagar. Y siempre parece que lo más caro es el teatro o el cine. Parece que lo más caro es el teatro o el cine. Yo creo que no. 59 no me parece nada caro. Sí, es verdad que ahora, perdonad, ya concluimos, de verdad, y yo que siento que estoy hablando mucho, pero sí es verdad que también hay que entender que hay otra plataforma que es Internet, y ¿qué está pasando? Es decir, vamos a criminalizar a la gente que ve películas en Internet porque no tiene dinero y quiere ver cultura. Ahí lo dejo. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos poder seguir celebrando en ediciones posteriores estos encuentros con actores que se pasan al otro lado de la cámara, y muchas gracias a los 5 por vuestra participación. Mira, te vas a fascinar el de la iglesia, no vas a... El de la iglesia, Sí. ¿Qué está hablando? Sí, la luz de Barcelona, Woody Allen.